Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre correlación. En este video analizaremos la forma en que podemos expresar las relaciones entre variables estadísticamente observando dos medidas, covarianza y el coeficiente de correlación. La forma más sencilla de mirar si dos variables se relacionan es mirando su covarianza. Para ello primero analizaremos el concepto de varianza. La varianza nos quiere indicar cuánto se desvió una medida de la media. Para explicar mejor esto, sí será el siguiente ejemplo. Imaginemos que tomamos 5 personas y las sometemos a una serie de anuncios que promueven el consumo de dulces de caramelo. Y luego medimos cuántos paquetes de dulces compró cada persona durante la semana. Como se puede observar, en esta tabla muestra en primer lugar los números de sujetos, la segunda es la variable de los números de comerciales expuestos a las personas y el tercero es el número de paquetes comprados por dichos sujetos. Después vemos la media y la varianza. La media se halla de la sumatoria de cada uno de los datos y dividirlo en el total de ellos. Al sumar la primera variable nos daría un total de 27 y al dividirlo en 5 nos daría 5,4, que es el resultado de la media de la primera variable. Si hacemos lo mismo en la segunda variable, podemos ver que la sumatoria total de los datos nos daría un total de 55 y al dividirlo entre 5 nos daría 11. Bueno, la varianza la hallamos de la siguiente manera. Para la varianza usamos la siguiente ecuación que está en este lado. Una vez tenemos los datos de la media de cada variable, procedemos a coger cada uno de los datos y restarle el valor de la media. Por lo menos, en el primer ejemplo vemos que tenemos el primer dato es 5. Ese 5 se le restamos el total de la media, que es 5,4, lo cual nos daría un resultado de menos 0,4. Lo mismo hacemos para cada uno de los datos. A lo que tenemos el resultado final, lo que hacemos es proceder a sumarlos. El valor de la primera variable, el total es 6,4. Una vez tenemos los valores específicos para cada variable, procedemos a aplicar esta operación. Entonces, 6,4 lo dividimos entre 4, que es el resultado de n-1, que n quiere decir el número total de los datos, el cual es 5. 5 menos 1, 4. Al realizar esta división, obtenemos como resultado 1,67. La primera cosa a notar acerca de las varianzas de la figura es que no hay un patrón muy similar de las desviaciones para ambas variables. Durante los primeros 3 participantes, los valores observados son inferiores a la media de las dos variables. Esto quiere decir que si miramos los 3 primeros valores de las dos variables, podemos ver que son inferiores a la media total calculada, mientras que si observamos los 2 últimos valores, podemos ver que sobrepasan la media. Este patrón es indicativo de una posible relación entre las dos variables, porque parece que si la puntuación de una persona está por debajo de la media de una variable, entonces su puntuación para el otro también estará por debajo de la media. Así que, ¿cómo calculamos la similitud exacta entre el patrón de las diferencias de las variables que se muestran en la figura, cuando hay dos variables en lugar de elevar al cuadrado cada desviación? Podemos multiplicar la desviación para una variable por la desviación correspondiente para la segunda variable. Si ambas desviaciones son positivas o negativas, entonces esto nos dará un valor positivo, indicativo de que las desviaciones que están en la misma desviación. Pero si una desviación es positiva y una negativa, el producto resultante será negativo. Ahora definiremos el término de covarianza. La covarianza es la suma en promedio de las desviaciones combinadas, se conoce como la covarianza. Podemos escribirla en forma de ecuación. Se dará cuenta de que la ecuación es la misma que la ecuación de la varianza, excepto que en lugar de elevar al cuadrado las diferencias, nosotros los multiplicamos por la diferencia correspondiente de la segunda variable. Acá podemos ver la ecuación de la covarianza.
Ahora multiplicamos la media de cada valor de cada respective variable por el valor de la otra variable. A analizar, sumamos los resultados y lo dividimos entre 4. Como podemos ver acá, primer valor de la primera variable, que son avisos expuestos al consumidor, es menos 0,3, y la segunda variable es menos 3, que es el número de paquetes comprados. Esto lo multiplicamos y nos da un valor de 1,2. En la segunda hacemos lo mismo, menos 1,4 por menos 2 nos da 2,8. En la segunda, menos 1,4 por menos 1 nos da 1,4. En la cuarta, menos 0,6 por 2 nos da 1,2. Y en la última, 2,6 por 4 nos da 10,4. Al sumar todos estos datos nos da un valor de 17. Y al dividirlo, lo dividimos entre 4 por lo mismo. El número de datos menos 1 es 4. El resultado total es 4,25. Y de esta manera se halla la covarianza de la situación expuesta anteriormente. Calcular la covarianza es una buena manera de evaluar si dos variables están relacionadas entre sí. Una covarianza positiva indica que a medida que una variable se desvía de la media, la otra variable se desvía en la misma dirección. Por otro lado, una covarianza negativa indica que a medida que una variable se desvía de la misma, la otra se desvía en la dirección opuesta. Para superar el problema de la dependencia de la escala de medición, hay que convertir la covarianza en un conjunto estándar de unidades. Este proceso se conoce como la normalización. Usaremos esta medida llamada estándar de desviación como medida general para todos los conceptos. Si queremos expresar la covarianza en una unidad de medida estándar, simplemente podemos dividir por la desviación estándar. Sin embargo, hay dos variables y por lo tanto dos desviaciones estándar. Ahora cuando se calcula la covarianza, que realmente calculamos dos desviaciones, uno para cada variable, y luego multiplicamos. Por lo tanto, hacemos lo mismo para las desviaciones estándar. Nosotros lo multiplicamos y dividimos por el producto de esta multiplicación. La covarianza estandarizada es conocido como un coeficiente de correlación y se define por la siguiente ecuación en la que Sx es la desviación estándar y la primera variable y Sy es la desviación estándar de la segunda variable. Todas las otras letras son los mismos que en la ecuación de definición de covarianza. Acá podemos observar la ecuación para usar la normalización. El coeficiente de la ecuación se le conoce como correlación de Pearson. Podemos observar que la desviación estándar para el número de anuncios que observa XS fue de 1,667 y para el número de paquetes de dulces de caramelo comprados SY fue 2,92. Si multiplicamos esto obtenemos que 1,67 por 2,92 es igual a 4,88. Ahora todo lo que tenemos que hacer es tomar la covarianza que se calculó como 4,25 y dividir por estas desviaciones estándar, multiplicando. Esto nos da 4,25 dividido en 4,88 es igual a 0,87. Al estandarizar la covarianza nos encontramos con un valor que tiene que estar entre menos 1 y 1. Si el coeficiente de correlación se encuentra con un valor menor a menos 1 o mayor a más 1, se puede ver que el resultado está muy mal. Un coeficiente de más 1 indica que las dos variables se correlacionan perfectamente positivamente. Así como una variable aumenta, las otras se incrementan en una cantidad proporcional. Por el contrario, un coeficiente de menos 1 indica una relación negativa perfecta. Si aumenta una variable, la otra disminuye por una cantidad proporcional. Un coeficiente de 0 indica que no hay relación lineal en absoluto, y por lo que si una variable cambia, el otro sigue siendo el mismo. Importancia del coeficiente de relación. Aunque podemos interpretar directamente el tamaño de un coeficiente de correlación, es bueno probar las hipótesis usando probabilidades.
En el caso de un coeficiente de correlación podemos probar la hipótesis de que la correlación es diferente de cero, es decir, diferente de ninguna relación. Si nos encontramos con que no hubo ningún efecto en la población, después podemos ganar la confianza de que la relación que hemos observado es estadísticamente significativa. Nuestro coeficiente observado es muy poco probable que suceda. Después podemos ganar la confianza de que la relación que hemos observado es estadísticamente significativa. Hay dos maneras en las que podemos ir sobre la prueba de esta hipótesis. La primera es utilizar nuestro puntaje Z de confianza. Como sabemos, las puntuaciones Z son útiles porque sabemos la probabilidad de un determinado valor de Z que ocurre. Si la distribución de la que procede es normal, hay un problema con la R de Pearson, que es que se sabe que tiene una distribución de muestreo que no se distribuye normalmente. Esto es un poco una molestia, pero por suerte, gracias a Fishner, podemos ajustar R de manera que su distribución muestral es normal en la siguiente manera. Estas son las dos ecuaciones que utilizaremos para hallar la puntuación Z. El Z resultante tiene un error estándar D, y esta es la segunda ecuación que vamos a utilizar. Para nuestros datos anuncio, esto nos da 1,33 dividido en 0,71. Esto es igual a 1,87. Podemos ver este valor de Z, 1,87, en la tabla de distribución normal en el apéndice y obtener la probabilidad de una cola de la columna llamada pequeña porción. En este caso el valor es 0,0307. Para obtener la probabilidad de Wiright simplemente multiplicamos el valor de la probabilidad de una cola por 2, lo que da 0,0614. Como tal, la correlación significativa P menor 0,05 es de una cola, pero no de dos colas. Intervalos de confianza para R. Podemos entonces construir un intervalo de confianza de la forma habitual, para un intervalo de confianza del 95% que tenemos. Esto es igual a la media menos 1,96 por SE. El límite inferior del intervalo de confianza, límite superior del intervalo de confianza, es igual a la media más 1,96 por SE. En el caso de nuestra correlación, transformado coeficiente de esta ecuación se convierte en límite inferior del intervalo de confianza, ZR menos 1,96 por SE ZR, límite superior de intervalo de confianza. Intervalo de confianza para R. Para nuestros datos de anuncio, este nos da 1,33 menos 1,96 por 0,61. Esto es igual a 0,062 y 1,33 más 1,96 por 0,71. Esto es igual a 2,72. Recuerde que estos valores se encuentran en la métrica ZR y por eso tenemos que convertir de nuevo a los coeficientes de correlación usando la siguiente ecuación. Con esto hemos acabado, espero que haya quedado claro y hasta pronto.